Ahora vamos a ver cáncer de esófago. Primero vamos a ver clasificación, factores de riesgo, patofisiología y cuadro clínico, diagnóstico diferencial, abordaje y diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, tenemos cáncer de esófago, puede ser un adenocarcinoma o puede ser un carcinoma de células escamosas. Entonces, tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago. Tenemos el esófago, lo dividimos en tres. Este es el tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Ahora, el epitelio normal del esófago son células escamosas. Así, estas son células escamosas. Y aquí igual, células escamosas. Entonces podemos tener un tumor de las células escamosas, que es el epitelio normal del esófago, o podemos ya haber tenido una metaplasia en donde las células escamosas de la parte del tercio distal del esófago ya no son células escamosas, sino que tuvimos una metaplasia en donde ahora son células columnares no ciliadas con células Goblet, que es lo que vimos que es el paciente que tiene esófago de Barrett. Entonces, un adenocarcinoma es un tumor de las células que conforman el esófago de Barrett, que recordemos que este ya es un nuevo epitelio, o sea, tenemos un tumor de la metaplasia que tuvo el paciente. Entonces tenemos adenocarcinoma, que es un tumor de estas células, y cáncer de células escamosas, que son las células originales que estaban en el esófago. Factores de riesgo. Factor de riesgo para carcinoma de células escamosas es consumo de alcohol, fumar, consumo repetidas veces de comidas calientes, como es por ejemplo café o un té o una sopa caliente. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer o que creen que es como una hazaña el comerse la cosa caliente o tomarse el café así muy caliente. Eso lo único que hace es que el paciente tenga más probabilidad de desarrollar cáncer. Y no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún sentido que el paciente se quiera comer la cosa caliente. Entonces, esos juegos, esas competencias que se hacen en donde a ver quién se come la cosa más caliente o así, lo más que va a hacer es que el paciente va a desarrollar carcinoma de células escamosas. Otro factor de riesgo es en Kenia, que es una parte que está en África. Hay una comida, una leche fermentada que se llama Mursic, que contiene el carcinógeno acetaldehído. Otros factores de riesgo es cosas que dañen químicamente al esófago, como es sosa cáustica o el hecho de que tengamos estenosis. También el tener acalasia, síndrome de Plummer-Vinson, que también se llama enfermedad de Patterson-Kelly, y también a veces la radiación. Esos son factores de riesgo para carcinoma de células escamosas. Ahora, para un adenocarcinoma, principal factor de riesgo es tener reflujo gastroesofágico. Otros factores de riesgo es obesidad, alcohol también es un factor de riesgo, y a veces la acalasia y también la radiación. Pero la acalasia hay que asociarla más con carcinoma de células escamosas. Entonces, eso es de factores de riesgo. Ahora, ya en el siguiente video lo vamos a ver, pero hay ciertos serotipos de E. coli que disminuyen el riesgo de tener adenocarcinoma. Ahora vamos con cuadro clínico y patofisiología. Entonces, aquí tenemos esófago, aquí está el esófago. Esófago, estómago. Entonces, digamos, el paciente tiene cáncer aquí. Entonces, el cáncer son células que están proliferando y entonces empieza a crecer esta masa. Entonces, lo primero que va a pasar es cuando el paciente consume algo sólido, va a costar trabajo pasarlo a lo largo del esófago porque tenemos el tumor. Entonces, el paciente se va a presentar con disfagia para tragar comidas
sólidas, comidas sólidas. Y conforme sigue progresando, o sea, conforme sigue creciendo el tumor, entonces vamos a tener cada vez menor luz del esófago y entonces ya no solo va a costar trabajo comidas sólidas, sino que también el simple hecho de consumir un líquido va a costar trabajo tragarlo. Entonces, luego tenemos también disfagia para líquidos y esto puede progresar hasta tener disfagia para tragar la saliva. Y esa es una de las cosas más características de carcinoma, de un cáncer de esófago, que es la disfagia progresiva, o sea, disfagia primero para sólidos y luego para sólidos y también líquidos y si progresa para la saliva. Esto es algo muy característico. La otra es como es un tumor, el paciente va a perder peso, es pérdida de peso. Y esto es uno de los tumores en donde el paciente pierde mucho peso. Ahora, depende de en dónde está el tumor, porque si el tumor se encuentra en las dos primeras partes proximales del esófago, esto ya vemos que va a ser un carcinoma de células escamosas. Es carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas se presenta en las 2/3 partes del esófago. Y aquí al lado del esófago tenemos otras estructuras como es la tráquea. Entonces, si el tumor, yo lo puse al otro lado, digamos que el tumor está de este lado. Si el tumor crece demasiado, podemos tener involucramiento de la tráquea y entonces el paciente se puede presentar con tos crónica. O podemos tener involucramiento de nervios, aquí pasan los nervios. Si tenemos involucramiento del nervio laringio, el paciente se va a presentar con ronquera. Pero esto generalmente se presenta solo en los pacientes que tienen carcinoma de células escamosas por la proximidad de las estructuras. Si tenemos un adenocarcinoma, el adenocarcinoma generalmente se da en el tercio inferior del esófago, el adenocarcinoma. Y aquí, más que nada, el paciente se va a presentar con náusea, vómito, puede ser vómito con sangre, o sea, hematemesis, o dolor, y la disfagia. Entonces, la disfagia es característico de los dos, la ronquera y la tos es del carcinoma de células escamosas. En su cuadro clínico ya vimos diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué otras cosas hacen que el paciente venga con disfagia? Disfagia o pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas hacen que el paciente venga con pérdida de peso? Podemos decir que el paciente tenga reflujo gastroesofágico. Y si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, pues el paciente trata de no comer o come menos. Entonces podemos pensar que el paciente está perdiendo peso porque quiere tratar de disminuir el reflujo gastroesofágico. El diagnóstico diferencial, reflujo gastroesofágico. También, por ejemplo, que el paciente tenga un cáncer gástrico, también puede hacer que el paciente pierda peso. Entonces, un carcinoma gástrico también sería un diagnóstico diferencial. También los pacientes que tienen un divertículo del esófago comen menos. Entonces, también podemos poner esto como diagnóstico diferencial. Entonces, reflujo esofágico, cáncer gástrico, divertículo del esófago como diagnóstico diferencial. Ahora, diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente, sospechamos que tiene un cáncer de esófago y siempre a los pacientes les hacemos química sanguínea, biometría hemática. Y vamos a hacer, por ejemplo, una radiografía. Vamos a hacer una tomografía computarizada, trago de bario, una tomografía por emisión de positrones, que es el PET scan. También podemos hacer un ultrasonido endoscópico. Entonces, aquí, más que nada, lo primero que hacemos es el trago de bario porque esto es lo menos invasivo. Y lo que vamos a encontrar es obstrucción de la luz del esófago con bordes irregulares. Este es el mejor estudio inicial. Entonces tenemos aquí el esófago, aquí el estómago y vamos a encontrar, así aquí tenemos un tumor. Y cuando al paciente le decimos que tome el trago de bario, toma el trago de bario, sacamos la imagen y así se va a pintar por donde pasó el bario. Pero aquí vamos a tener irregularidades, que esto es, tenemos obstrucción por el tumor. Y es como vamos a sospechar que el paciente tiene cáncer de esófago.
Y lo siguiente que hacemos es, hay que hacer una biopsia, y la biopsia la vamos a hacer a través de una endoscopía. Ese es el estudio más acertado. Ahora, algunos dicen que lo primero que hay que hacer es la endoscopía, pero podemos hacer el trago de bario, no pasa nada, esto es menos invasivo, y luego hacemos la biopsia. Entonces, esto es porque a veces dicen que el mejor estudio inicial es la endoscopía, a veces dicen que el mejor estudio inicial es el trago de bario. Pero lo que sí es el estudio más acertado es la biopsia. Por ejemplo, la tomografía y resonancia magnética, la vamos a hacer para ver si tenemos metástasis, o sea, para ver la extensión, qué tanta extensión tenemos del tumor. Entonces, esto es para ver si tenemos extensión, por ejemplo, involucramiento de la tráquea, por ejemplo. La tomografía por emisión de positrones, esto lo utilizamos para ver si tenemos metástasis, más que nada para ver si podemos hacer resección del tumor. Entonces, este es de diagnóstico y abordaje. Esto es, si el paciente tiene un carcinoma de células escamosas, ya vemos que probablemente tenemos involucramiento de la tráquea. Y entonces tenemos que hacer una broncoscopía para ver que no tengamos involucramiento de los bronquios. Entonces es de diagnóstico, tratamiento es de resección quirúrgica. La resección puede ser a través de incisión en el cuello y que esto sea un abordaje transyatal. Podemos hacer una toracotomía derecha con la parotomía. Podemos hacer una toracoabdominal izquierda. Por ejemplo, hay múltiples abordajes que podemos utilizar y generalmente damos quimioterapia con 5-fluoracilo. Ahora hay veces en donde no podemos hacer resección quirúrgica y lo único que hacemos es tratamiento sintomatológico, que esto es, vamos a tratar de liberar la obstrucción, que esto es, vamos a colocar un stent. Aquí colocamos un stent para quitar la obstrucción, pero eso ya es más de cuidados paliativos. Y complicaciones, pues es más que nada la disfagia. El paciente puede venir con sangrado de tubo digestivo y esto va a hacer que el paciente tenga anemia. En parte por eso hacemos la biometría hemática. Entonces, anemia y metástasis. Ahora, si tenemos que el cáncer está en el primer tercio, vamos a tener metástasis a los nodos linfáticos cervicales. Si tenemos el cáncer que está en el tercio medio, o sea, en los 2 tercios proximales, vamos a tener metástasis a los nodos linfáticos mediastinal y torácico, digamos, toracobronquial. Y si tenemos del tercio inferior, vamos a tener involucramiento del nodo celíaco y gástrico. Y recordemos que podemos tener el nodo de Bishop, que es cuando ya tenemos involucramiento de los nodos cervicales, que se siente como una masa. Aquí está el nodo de Bishop. Eso es de complicaciones. Y generalmente los pacientes, cuando ya vienen con síntomas de cáncer esofágico, ya tienen metástasis o ya tienen mucha extensión del tumor, porque no tenemos la capa serosa en el esófago. Esto es, aquí está el esófago, y recordemos que tenemos la primera capa es la mucosa, que es básicamente mucosa y contiene el epitelio. Luego tenemos la submucosa. Esta siguiente capa es la submucosa. Luego tenemos la muscularis mucosa. Y luego generalmente tenemos otra capa que es la serosa. Pero el esófago específicamente no tiene serosa. Y entonces es una capa de menos que tenemos. Y es más fácil, si aquí está el tumor es un tumor del epitelio. Entonces tenemos que atravesar la submucosa, tenemos que atravesar la muscularis mucosa, muscularis externa, y ya no tenemos que atravesar la capa de la serosa porque no hay. Y entonces es más fácil que tengamos extensión del tumor y que comprima otras estructuras y que tengamos metástasis porque tenemos más acceso a los nodos linfáticos porque no tenemos que atravesar la serosa. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.